Bueno, buenas noches a todos. Estamos a pocos días de Rosh Hashanah, pocos días de empezar un nuevo año, con las esperanzas y las expectativas renovadas de tener un buen año, de tener un año superador. Pero es interesante que cuando llega Rosh Hashanah, y por lo menos yo me acuerdo de chicos, no sé de ustedes, pero para mí Rosh Hashanah era una fecha a la que no quería llegar. No quería llegar porque la sentía como una fecha demasiado seria, demasiado trascendental y me generaba miedo, me generaba un temor. De hecho, el mismo nombre de estos días lo dicen. ¿Cómo llamamos a estos días? Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y Amim Noraim. Y Amim Noraim son días terribles. Quiere decir que genera eso en un chico y en muchos adultos también, cierto temor. Y más cuando uno empieza a estudiar un poco y le dicen Rosh Hashanah, ¿qué es Rosh Hashanah? Es el día del juicio. Hashem se sienta en el estrado con el martillo, pasa uno por uno y Abrule Faneja Kibne Marón, como dicen la tefilá, pasan como ganado, uno por uno y Dios juzga a cada uno cómo va a ser el año siguiente, el año entrante. ¿Quién para la vida, quién para lo contrario de la vida? ¿Quién para esto, para bienestar, para salud y quién para enfermedad? Y así. Entonces, claro, uno llega a Rosh Hashanah y lejos de disfrutar Rosh Hashanah, de esperar Rosh Hashanah, al contrario, siente cierta, así, eh, una reacción, digamos, contraria a lo que es la alegría, a lo que es estar relajado y aprovechar el día. Por eso en la clase de hoy quiero que aprendamos Rosh Hashanah desde otra óptica, de una óptica mucho más profunda, poder entender qué es el significado de Rosh Hashanah, qué es lo que estamos festejando en realidad, y en base a eso, poder entender también qué significa el Yom Adin, el día del juicio. Porque la idea es que cuando llegue este Rosh Hashanah, 5786, nosotros vengamos acá al templo y vengamos con alegría y de forma positiva, sabiendo que como vieron que uno dice, desea activar Bajatimá Tová, Deshaná Tová Metuká, y después cuando llega Kippur decimos Hatimá Tová, y después de Kippur el Rebbe solía, después de Neilá, el Rebbe solía bailar la marcha de Napoleón. Sí, la marcha de Napoleón era la marcha de la victoria. Entonces era una forma de decir, el Rebbe decía, estamos seguros que el dictamen de Dios es un dictamen positivo y es para bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos conectamos con eso, con esa forma positiva de ver estos Yamim Noraim, estos días terribles? En realidad, Norá se puede traducir terrible, pero en realidad Norá también es de algo elevado, es tan elevado que genera en nosotros cierta reverencia. ¿Qué es lo elevado de este día? ¿Qué es lo importante del día de Rosh Hashanah? Hay está escrito que en Nehemías dice que en Rosh Hashanah se juntaban todo el pueblo de Israel junto con los Leví y Ezra Sofer, Ezra el escriba, Ezra y Nehemías, que eran los líderes del pueblo en esa época. Estamos hablando de época del Segundo Templo. Y cuando ellos empezaron a leer, los Leví y Ezra leían la Torá, leían los textos que estaban relacionados con Rosh Hashanah, de repente vieron que el pueblo se puso a llorar, la gente se empezó a llorar, se acongojó. ¿Por qué? Porque ellos veían que estaba llegando Rosh Hashanah y toda esa ceremonia de reunir a todos y leer la Torá generaba en ellos temor, generaba en ellos miedo. Entonces hay un versículo en Nehemías que dice lo siguiente: cuando ellos vieron que el pueblo reaccionó de esa manera, ellos dijeron, vayan a sus casas y hlumash manim ustumam takim, vayan a comer cosas grasosas, es decir, vayan, coman carne, coman, digamos, bien, tomen cosas dulces, bebidas dulces, ¿sí? Kikadosh Hayom Ladonenu, porque hoy es un día sagrado para Dios. Entonces no es un día para estar tristes, sino todo lo contrario. Vayan, coman, beban, estén alegres, como termina diciendo, Bealta Tzebu, no se pongan tristes, Kijetvat Hashem Imaushem, porque la alegría en Dios, ese es el poder, es vuestro poder. Es decir, el poder del Yehudí es, Ibduet Hashem Besimcha, servirás a Dios con alegría. Nuestro fuerte no es la tristeza, no es el dolor,
no es el sentir pena, el estar, sino todo lo contrario. Y tú Hashem besimcha, servirás a Dios con alegría. Entonces, esa misma alegría, si todo el año tenemos que estar con alegría, mucho más un comienzo de año, un inicio de año, un año nuevo, que tenemos que ingresar con esa alegría. Pero para entender todo eso, tenemos que ir al comienzo de todo. ¿Qué es lo que festejamos nosotros en Rosh Hashanah? En la tefilá decimos 1000 veces en Rosh Hashanah, se dice, Ze Yom Tchilat Maseja Zikaron Yom Rishon. Este es el día, el día de Rosh Hashanah, es Tchilat Maseja, el comienzo de tu acción, de tu obra, el comienzo de tu obra Zikaron Yom Rishon. Es un recuerdo de aquel primer día. ¿A qué se refiere ese versículo? ¿A qué se refiere ese rezo? Se refiere a que Rosh Hashanah representa, ¿por qué es Rosh Hashanah? Porque es inicio del año. ¿Qué es lo que comenzó en Rosh Hashanah? Comenzó la creación. Dios creó el mundo en Rosh Hashanah. Entonces, por eso, todos los años en Rosh Hashanah se cumple un año del universo, un año del mundo, un año de la creación de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver las cuentas y lo que nos dice la Torah, Rosh Hashanah no empezó la creación del mundo, no era Tchilat Maseja, el comienzo de tu obra. Era, de hecho, ni siquiera el final de la obra, era el sexto día, porque la creación comenzó un 25 del mes de Elul, 5 días antes de Rosh Hashanah, creo que, a ver, tengo ahora en la cabeza, no olvidé qué día es hoy, pero capaz que soy, a ver, Jafé hoy, jueves. Un día como hoy, Hashem empezó a crear el mundo. Sin embargo, Rosh Hashanah sería el sexto día de la creación. ¿Qué creó Dios el sexto día? Creó al ser humano. Al día siguiente, segundo día de Rosh Hashanah, Dios descansó, creó el Shabbat. Entonces, si es así, ¿por qué dice Tchilat Maseja, este es el día, el comienzo de tu obra? Porque en realidad, una obra que no tiene un propósito, no es una obra. Si vos construís una casa, pero nadie va a vivir en esa casa no se puede considerar una casa, es una construcción. Un hogar, una casa, es cuando alguien vive en ese lugar, lo hace propio, es su hogar. O como había una historia, una vez el rey le preguntó creo que era un diplomático israelí, no me acuerdo bien exacto ahora la historia, dijo, ¿cuál es qué ves acá? Le mostró una vela. Entonces le dijo, esto es una vela. El rey dice, no, esto es un pabilo con cera, ¿sí? Con parafina. ¿Cuándo es una vela? Cuando velar es iluminar. Es cuando esa vela se enciende y cumple su propósito. Recién ahí es una vela, si no es un cúmulo de cosas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, hacemos acá esta obra, la obra nueva que hicimos acá en la Keila, uno no festeja el comienzo, el día que se hace en muchos lugares hacen la piedra basal, la piedra fundamental, pero en general la inauguración, ¿cuándo se puede decir es el comienzo? Estamos empezando algo, cuando se terminó la obra, cuando se empieza a usar, no cuando se empieza a construir. Entonces lo mismo pasó también con la creación. Dios construyó un mundo perfecto, un mundo divino, un mundo que hasta el día de hoy la ciencia va descubriendo lo maravilloso de la creación de Dios. Mucho más, acá tenemos médicos, el cuerpo humano. El cuerpo humano es algo maravilloso, es algo que hasta el día de hoy, creo que la ciencia y la medicina no llegaron hasta lo más profundo del ser, digamos, del ser humano. Todavía hay mucho más para descubrir. Y cuanto más avanza, más impresionante es el sistema que Dios creó en este mundo, en el ser humano y en el mundo entero, lo que se llama la naturaleza. Pero ¿qué pasó ese sexto día? Dios había terminado de crear hasta los animales, pero no había entre Dios y su creación, no había una conexión. ¿Y por qué no había una conexión? Porque Dios decidió ocultarse dentro de ese mundo, dentro de esa creación. Es decir, al hacer las leyes naturales, que el sol sale todos los días y después sale la luna y el sol ilumina la luna ilumina de noche, y que las plantas reciben del sol y la fotosíntesis y crecen, y el agua que llueve, las nubes y los animales que comen de la tierra, perdón, comen vegetales, los vegetales de los minerales, y todo el sistema, el mundo es perfecto, se maneja solo. Entonces, el animal, la creación de Dios en ese momento, no veía a Dios, no entendía dónde estaba Dios en esa imagen, ¿sí? En ese mundo.
hasta que llegó la corona de la creación, lo más importante de la creación, que por eso, por él, o mejor dicho, por nosotros festejamos hasta el día de hoy Rosh Hashanah, y es la creación de Adán y de Jabá, del primer hombre. Y dice, es muy interesante porque dice el Midrash, cuenta que cuando Dios creó a Adán, lo creó, no lo creó un bebé, era un hombre, ¿sí? Ya era una persona de 20 años. Entonces Adán se levantó y todos los animales, todas las criaturas que Dios había creado, de repente vieron una persona algo distinto, que tenía la imagen de Dios. Ellos sentían, veían en esa persona, veían en Adán una imagen divina. Kitmut dice como, es como Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces ellos pudieron sentir esa divinidad, pudieron ver al ser humano que era diferente a todo el resto de la creación. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron todos los animales alrededor de Adán, lo veían además, era alto, Adán era una persona alta, ellos lo veían como dice el Midrash, vieron que él se iba de este a oeste, digamos, Adán, era tan grande que ellos lo veían como algo gigante. Entonces, de repente, vienen todos, se le acercan a Adán para venerarlo y para postanarse a él. Creyeron que él era Dios, él los había creado, él iba a dominar. De hecho, Dios le dijo, vos vas a dominar todo el mundo, los animales y toda la creación. ¿Qué le responde Adán? Adán le dice, a mí me vienen a venerar, vamos a ir todos juntos y vamos a vestir de honor a Dios, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Es decir, al que los creó a ustedes y me creó también a mí. Y en ese día fue Adán, el día de su creación, ese primer día fue Adán, con todos los animales, a coronar a Dios como rey de ese espacio perfecto que él había creado. Es decir, hasta ese momento, a Dios no se lo sentía como un rey, porque no había quien lo corone como rey. No había quien conecte cielo y tierra, quien conecte espíritu con materia, hasta que vino Adán Rishon. Cuando vino Adán Rishon, ahí fue cuando que él dijo, vamos a vestir a Dios de honor y lo vamos a coronar a él como rey. Por eso, los viernes, nosotros decimos la tefilá de Hashem Malach Geut Habesh. Pero nada, Hashem Malach Geut Lavesh. ¿Qué cantamos? Hashem Malach, Dios reinó, Geut Lavesh. Lo vistieron con Geut, con honra. Es decir, como era un viernes, el día en el que la humanidad, la creación, la humanidad y los animales y todos coronaron a Dios como rey, entonces todos los viernes nosotros decimos ese Teilim que nos dijo, que dice David Amélez. Por eso es que Rosh Hashanah también se lo llama Arat Olam, Ayom Arat Olam. Nosotros decimos después, en el Musaf de Rosh Hashanah, después de cada vez que suena el shofar, cantamos Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Mishpat. ¿Qué significa Ayom Arat Olam? Hoy es el nacimiento del mundo. Arat en realidad es el Ayom, es el embarazo. ¿Sí? Es decir, Dios dio a luz al mundo, es decir, Ayom Aratolá nació, es el nacimiento del mundo, y por eso, y porque es el nacimiento del mundo, es porque es el día en el que el ser humano logró unir cielo y tierra, logró unir a Dios con la creación, y despertó en todas las criaturas ese sentimiento de que Dios es el rey. Dios es el rey. Y lo coronamos a Dios, le pusimos la corona a Dios, es el primer día, que era el sexto día de la creación, por el cual nosotros recordamos todos los años en Rosh Hashanah. Hacemos Rosh Hashanah. Hasidut explica, y la Kabbalah, explican que Adán Arishon no era un simple ser humano, no era un ser humano más. Y uno puede decir, claro, no era un ser humano, si él fue obra de Dios. Adán Arishon nunca nació, Adán Arishon fue creado por Dios, es decir, él seguro va a ser distinto y diferente. Pero más allá de eso, está escrito en la Kabbalah que Adán Arishon tenía incluidas en él todas las almas de todas las personas que iban a venir a llegar hasta el final de los días. ¿Sí? Todas las almas que existían estaban incluidas
en un alma general que era el alma de Adán Rishon. Y por eso todos nosotros, en realidad, somos una extensión de Adán Rishon. No es que Adán Rishon y yo somos lo mismo. Está él y estoy yo. Sino yo estoy incluido en Adán. Todos estamos incluidos en la Neshama de Adán Rishon. ¿Qué significa esto? Esto significa que en realidad nosotros no nacimos hace un par de años. Quizás físicamente nacimos hace un par de años. Pero espiritualmente, esencialmente, nuestra Neshama, porque nosotros ¿qué somos? Nosotros no somos cuerpo y alma. Y principalmente somos alma. Porque el cuerpo en realidad es un vehículo para que el alma pueda desenvolverse en un mundo físico. Quiere decir que principalmente somos alma. Entonces el alma, nuestra Neshama, no nació con nosotros. El alma nació en la creación del mundo. Nuestras almas tienen 5.700, casi 86 años, porque estaban incluidas dentro de la Neshama de Adán Rishon. Y por otro lado también, nuestra Neshama es eterna, porque si hasta ahora la Neshama siempre siguió de Adán Rishon, el alma es eterna, la Neshama nunca muere. Ahora, fíjense ustedes que de toda la creación, porque Dios no creó solamente minerales, vegetales y animales antes del ser humano. Creó también ángeles, ¿sí? Los Serafim, Bejayot, Bofanea Kodesh, o sea, creó diferentes tipos de ángeles. Y uno dice, bueno, pero los ángeles no podían hacer unir cielo y tierra, ellos no podían traer, llenar de espiritualidad el mundo físico. Y la respuesta es que no. ¿Por qué no podían llenar de espiritualidad el mundo físico? Porque ellos no tienen libre albedrío, no tienen poder de decisión. Los ángeles son como, se llama Hayot HaKodesh. ¿Qué son Hayot HaKodesh? Son bestias, es decir, animales sagrados. Es decir, así como el animal es instintivo y el animal hace lo que su instinto le dice, porque fue creado, está chipeado de esa manera, los ángeles también hacen lo que, obviamente en otro nivel mucho más elevado, pero no, hacen para lo que fueron creados. Ellos no tienen esa lucha interna entre el bien y el mal. Pero antes de la serpiente, Sí. el hombre tenía libre albedrío. El hombre tenía libre albedrío, pero el mal no lo tenía adentro. El mal estaba en las serpientes, era la serpiente. Por eso cuando ellos comieron, la única previsión que ellos tenían era comer del fruto del conocimiento. ¿Qué es el fruto del conocimiento? No es que el fruto era mágico, que cuando vos lo probabas, ¡pum!, se convertía en algo. Era el mismo fruto, porque ponele que hay diferentes opiniones de qué era, pero ponele que era una vid, ¿sí? Según algunas opiniones eran uvas. Entonces, Dios le dijo, de esta vid no pueden consumir, de este árbol, este es el árbol del conocimiento, no pueden comer. Del de al lado sí, los de allá también, o sea, ellos podían comer uvas, no es que no podían, que tenían prohibido comer. Pero ¿cuál era el tema? ¿Dónde estaba el punto? Era que era el fruto prohibido, era lo que Dios les había prohibido. No es que el fruto era especial, era el mismo fruto. Pero al comer de ese árbol, ellos se dieron cuenta que ellos también pueden hacer el mal, que ellos también pueden tomar decisiones malas decisiones. Entonces, en ese momento, automáticamente se les incorporó el mal. Es decir, che, pará, este mundo es un mundo dual. Puedo hacer el bien, pero también puedo hacer el mal. Todo puede hacer bien y mal, todo tiene un contraste. Entonces ahí el ser humano de repente se dio cuenta y conoció el bien y el mal. Pero eso también era una virtud, porque a partir de ese momento él podía eh, traer, digamos, a Dios, es decir, coronar a Dios en cada cosa de su vida. Todas las cosas que la persona siente de repente como un obstáculo espiritual, como un obstáculo ante la santidad de Dios, es una oportunidad para poder coronarlo a Dios en ese momento, para hacer lo que Dios nos está pidiendo y no lo opuesto. Entonces, los malajim, los ángeles, no tenían ese libre albedrío, ellos eran automáticos.
Por eso se los considera en la Kabbalah estáticos. Mientras al ser humano se lo llama andante, caminante, porque el ser humano avanza, se supera día a día, el ángel no se supera. El ángel ayer, anteayer y pasado y dentro de un año va a ser igual, no cambia, porque él hace para lo que fue creado. Esa es su función. Pero el ser humano no. ¿Se acuerdan del Midrash que cuando Dios le va a entregar la Torah a Moshe, los ángeles le dicen a Dios, Dios, ¿cómo le vas a entregar la Torah a un ser humano? Estamos nosotros, los ángeles de Dios. Tenot Hala Shamay. Poné tu hot, tu brillo, tu esplendor en el cielo, no en la tierra. La Torah es hot, es algo, es brillo, es esplendor, y lo estás poniendo en la tierra en un lugar donde predomina el materialismo, esos impulsos, los deseos y las tentaciones. Entonces Dios le dijo a Moshe, respondeles. ¿Y Moshe qué les dijo? ¿Acaso ustedes, no sé, no robarás? ¿Que tienen usted maldad y posesiones que uno le puede robar al otro? No mentir, ¿acaso ustedes pueden llegar a mentir? Son ángeles. Respetarás a tu padre y a tu madre. Usted ni siquiera tiene padre y madre para respetar. Entonces, ¿la Torah dónde tiene que estar? La Torah fue hecha y diseñada para el mundo. En realidad, el mundo fue diseñado para la Torah. Porque, ¿qué vino antes? ¿El mundo? ¿Qué precedió a qué? ¿El mundo a la Torah o la Torah al mundo? Entonces uno dice, estudia la Torah y dice, ¿cómo? Bereshit. Primero vino el libro de Bereshit, que era la creación y toda la historia, y después en el libro de Shemot recién Hashem entrega la Torah. Sin embargo, la Torah ya existía de antes. Dice Alpaim Shanakat Torah Leolam. 2000 años antes de la creación del mundo, hay que ver de vuelta qué es esos 2000 años, que no había tiempo en ese momento, pero lo que significa es, la Torah existía de antes. Dios se fijó en la Torah y ahí creó el mundo, que era como quien se fija en los planos y en base a los planos crea el mundo. Solamente que la Torah no podía ser entregada a Adam Arishon, tenía que haber un proceso. El mundo tenía que pasar por un tiempo para ser meritorios o para que se den las condiciones de que la Torah sea revelada. La Kabbalah lo trae muy claro, dice, el mundo se divide en 3 etapas de 2000 años. Los primeros 2000 años son años de Tou, de caos. Los segundos 2000 años son años de Torah, que la Torah vino a ordenar ese caos. Y los últimos 2000 años son años de Mashiach. Nos preparamos para la era del Mashiach, que son los que nosotros estamos transitando hoy. Pero lo que vemos acá es que Moshe le dice a los ángeles, los desafía y les dice, ustedes no tienen tentaciones, ustedes no tienen mal, ustedes no pueden traer a Dios a la tierra. ¿Por qué? Porque si uno hace de forma robótica lo que Dios le pide y no tiene algo que le haga, le genere ¿cómo se dice? Algo en contra, digamos, una oposición, entonces no está haciendo lo que Dios le está pidiendo. Es un robot. Un robot no cumple, no es que hace lo que, no acata, ¿cómo se dice? No acata reglas, órdenes, gracias. No acata órdenes. El robot está hecho, diseñado de esa manera para que haga lo que tiene que hacer. No es que él podría desacatar, o sea, vos acatás una orden cuando la podés desacatar. Entonces, cuando la haces, entonces estás acatando una orden. Si no, entonces, ¿dónde vemos nosotros quién es el que reina en este mundo? Lo vemos en el libre albedrío. El único que podía hacerlo era Adam Arishon. Y eso fue lo que pasó en Rosh Hashanah hace 5.700, casi 86 años. ¿Sí? Que era el momento en el que Adán le dijo a todas las creaciones, vamos a proclamar a Dios como rey. Nosotros estamos para Él. Y en ese momento de repente se reveló a Dios en este mundo. Y hubo una relación, una conexión entre el mundo y el ser humano también y Dios. ¿Qué significa también todo esto? Es que cuando Dios crea al ser humano, no lo creó perfecto. Lo creó perfectamente imperfecto. Quiere decir, nos creó a nosotros también con todas nuestras debilidades.
Y son a propósito las debilidades que Dios nos creó. Imagínense ustedes si quisiéramos diseñarnos a nosotros mismos. Nos dan una computadora, pic, pic, pic. Había una película, ¿no? Matrix, era que diseñaban todo así. Entonces, nos hubiésemos diseñado todos nosotros perfectos. Dios no nos diseñó perfectos, o mejor dicho, perfectos para la misión que nosotros tenemos que cumplir en el mundo de Dios. Entonces Dios vio una persona, dijo, esta persona yo la necesito para tal cosa. Entonces, ¿a qué le voy a dar a él un carácter quizás con más vehemencia, con más carácter, ese carácter fuerte? Y a este lo necesito para otra cosa. Entonces le voy a dar un carácter más tranquilo. Y a esto lo voy a hacer así, al otro lo voy a hacer así. Y a cada uno como dicen en Yiddish, con su pécale, con su paquetito. ¿Sí? Cada uno tiene su paquetito ahí de debilidades. ¿Y por qué Dios nos creó así? ¿Por qué no nos creó perfectos? Porque Dios nos necesita de esa manera. Dios quiso que dentro de esa debilidad nosotros saquemos la fortaleza que nosotros tenemos dentro y demostremos que a pesar de nuestras debilidades, nosotros coronamos a Dios como Rey. Y que en realidad cada una de esas debilidades, de esos obstáculos, en realidad son oportunidades. Un padre cuando le enseña a caminar a su hijo, papá o una mamá, lo pone al hijo, el hijo gatea, pero cuando lo para, hace un paso y se cae. Y el papá lo vuelve a parar, otro le abre la mano para que se acerque y da dos pasos y se vuelve a caer. Imagínense ustedes si nosotros de chicos bajáramos los brazos. No, papá, no me hinches, yo sé gatear, voy a gatear, es muy difícil caminar. Mira, me caigo, me golpeo, una y otra vez. Si bajáramos los brazos, entonces estaríamos todos gateando. Quiere decir que el ser humano fue creado, a diferencia de un animal. El animal nace y camina, ya nace como... El ser humano no, el ser humano tiene que aprender, no sabe hablar. Primero duerme todo el día, después ni siquiera ve, ¿no? ¿Cómo es? El primer tiempo ni siquiera ve, después empieza a ver forma, después colores, después descubre lo que es la sonrisa, lo que es el contacto con la madre, con el padre, con el mundo exterior. Y así aprende de repente a girar, a agarrar, va evolucionando. Pero cada una de esas cosas es un obstáculo, es un desafío. Al principio le duele la panza, el bebé no sabe cómo largar los gases, por ejemplo. Entonces no sabe, el cuerpo de él no está hecho, no aprendió todavía a hacerlo. Quiere decir que el ser humano en realidad está para aprovechar cada uno de esos obstáculos para crecer. Esto es un ejemplo, el de un bebé es un ejemplo muy básico, muy fácil de entender. Pero cuando uno es grande, a veces, yo me acuerdo una vez un rab me dijo, me estaba quejando de algo de mi Rosh Yeshiva, que yo quería hacer algo y él no me dejaba, y yo le dije, pero para mí era el fin del mundo, digamos, lo que... Entonces mi rab me dijo, me dice, mirá, me dice lo que para una... Perdón, voy a atender la llamada un minuto. Seguimos. Entonces el ser humano está... el Rab me había dicho eso, estaba contando que el Rab me dice, ¿sabes qué? Yo te entiendo, porque a veces, o sea, no hay problemas grandes y problemas chicos. Hay personas grandes y personas chicas. Hay personas que son maduras y personas más maduras. Entonces, a veces, para un chico, vos le sacás un juguete y para él es como si a un grande le hubiese sacado una casa. No sé, o sea, tan grande, para él el problema es tan grande como para un grande una casa. Si hoy mi hija me dice, papi, para el cumpleaños quiero que vayamos con mami a México. Digo, ¿sabes dónde queda México? Digo, es carísimo, vamos a México. No, bueno, pero no importa. Digo, si ya voy a México, voy a Israel. Bueno, pero camino a Israel vamos por México. Es decir, claro, para un chico, digamos, no tiene la magnitud de los valores. Entonces, para uno, para el chico, quizás algo mínimo, algo chiquito, es tan grande y tan caro, tan preciado como para él como para un grande. Es decir, la vida también tiene esos desafíos. El desafío de un bebé y el desafío de un adulto es el mismo. Solamente que uno es desafío para bebé y el otro desafío para adulto. Pero lo que genera en nosotros es el mismo dolor, es la misma molestia, pero es también la misma oportunidad. Es la oportunidad de crecer, de caminar, de pararnos, de superarnos día a día. Y eso
es la idea del ser humano. Y para eso Dios, cuando cuando creó a Adán, creó al ser humano, nos creó a nosotros con una misión que cumplir en este mundo. Dios no hizo un mundo lleno de cosas y demás. Dios hizo cada cosa en el lugar que tiene que estar y le hizo a cada persona de la forma que tiene que ser y le pone en la vida muchas veces los obstáculos que la persona tiene que superar y le da las fuerzas para superarlos, porque quizás nosotros no sabemos qué, ni cuál, ni cómo, ni por qué, pero quizás ahí está la superación y nuestro aporte a la humanidad, nuestro aporte al mundo de Dios, nuestro aporte a la Kedushá, a la santidad, a lo que Dios quiere de su mundo. Y a veces, perdón, entonces, todos los años está escrito que antes de Rosh Hashanah, previo, el día, digamos, víspera de Rosh Hashanah, de repente como que esa divinidad se eleva del mundo, se va del mundo. Es como que Dios se retrotrae para que nosotros el día de Rosh Hashanah lo volvamos a coronar de vuelta como aquel primer Rosh Hashanah, aquel primer día, lo que hizo Adán Arishon, lo volvamos a hacer año tras año. Que nosotros lo elijamos a Dios como nuestro rey. Y ese es el eje central de todo Rosh Hashanah. Si ustedes leen las tefilot, los rezos de Rosh Hashanah está basado prácticamente Meloj al-Olam kulo bijodeja, Dios reina sobre todo este mundo con tu kabod, Melech al kol haaretz, Mekadesh Israel, el rey sobre toda la tierra, Amelech HaKadosh, el rey santo, todo el tiempo habla del reino, del reinado de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el centro de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la coronación nuevamente de Dios como rey sobre nosotros y estamos, y por ende, o sea, a raíz de eso, es también nuestro compromiso con Dios, esa unión que nosotros tenemos con Dios para cumplir nuestra misión en este mundo. Entonces, Rosh Hashanah en realidad es un nacimiento para nosotros. Es un día en el que nosotros volvemos a mirar hacia adelante y decir, escuchame, empezamos de vuelta desde la carrera, ¿cómo se dice? ¿Dónde empieza? De la largada. Estamos, zona de largada. Largamos de vuelta a Dios, vos sos nuestro Dios, nosotros tenemos nuestra misión y la vamos a cumplir. Meloja lo olámculo bijodeja y hacemos tocar el shofar y el sonido del shofar, que es lo que nos recuerda a nosotros de la humildad frente a Dios, así como el pueblo toca las trompetas cuando se corona un rey, nosotros hacemos tocar el shofar. El shofar también despierta la neyamá, despierta el alma, que es lo que nació también en este día de Rosh Hashanah. Y es Ayom Aratolam, es el día de nacimiento del mundo, el nacimiento de algo nuevo, el nacimiento de ese vínculo que el ser humano tiene con Dios, que se afianza cada año en el día de Rosh Hashanah. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay también, Rosh Hashanah es considerado el día del juicio. ¿Sí? Antes de entrar en el día del juicio, vamos a ver un poco más sobre el tema del reinado del rey, de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un tirano y un rey? ¿Cuál es la diferencia entre un tirano? Un tirano también gobierna, también es rey. Pero no todos los reyes son tiranos. ¿Cuál es la diferencia? Que el tirano lo hace por imposición, lo hace a la fuerza. Es decir, somete al pueblo a servirlo, a hacer lo que él quiere. Un rey no es por sometimiento. Un rey en realidad, dice la Torá, en Melech Beloam, no puede haber un rey sin pueblo. Si vos querés ser realmente un rey, no un tirano, entonces el pueblo te tiene que coronar como rey. No vos venir a imponer las cosas que como vos querés. Entonces, nosotros lo vemos eso con David Amelech, el rey David. ¿Cómo fue la historia? El rey era Saúl en ese momento. Dios decidió sacarle el reino a Saúl y entregárselo a David Amelech. Estando Saúl en vida, Dios lo manda a Shmuel a la casa de Ishai y le dice, vas a coronar de sus hijos, va a ser el próximo rey de Israel. Bueno, pasa el primero, el segundo, el tercero, qué sé yo. David era pastor, estaba en el campo pastoreando, era el último. El padre no creía que él tenía las aptitudes necesarias para ser rey. Y aparte también hay
otro tema que no importa ahora, pueden verlo en la clase que yo tengo sobre David Amelech, pero al final Dios no quiere a ninguno y entonces lo manda a llamar a David y lo elija a David. ¿Qué pasó a partir de ahí? No es que David Amelech se puso la corona, se sentó en el trono y dijo yo soy el rey. David Amelech siguió siendo pastor de siempre, siguió siendo músico, después luchó contra Goliat, y cuando luchó contra Goliat y le ganó, la gente empezó a vitorear el nombre de David, y después fue para casarse con Mijal, que era la princesa, él fue y le trajo al rey, mostró que ganó una batalla contra los filisteos en esa época, no sé, eran 1000, creo, ¿no? ¿Cuántos eran? 1000. Eh, bueno, y en fin, y la gente empezó a ver digamos, que David Amelech tenía las aptitudes para ser rey. Empezaron a decir, David es el próximo rey. Y recién ahí, cuando la gente lo aceptó a David, lo nombró a David como rey, a pesar de que Dios ya lo había elegido a él como rey de Israel. Pero hasta que el pueblo, hasta que no murió Shaul Amelech y el pueblo lo proclamó como rey, David no fue rey de Israel. Era rey potencia, digamos, potencialmente Dios lo había puesto como rey, pero no estaba reinando sobre el pueblo. Y eso que nosotros decimos en la tefilá, un malhutó berratzón, ¿se acuerdan? Viernes a la noche, un malhutó berratzón, kiblu alehem, Moshe une Israel, Hanu Shirab, Rababa Brujulam. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Qué quiere decir? Un malhutó berratzón, kiblu alehem. El reino de Dios, malhutó, su reinado, berratzón, con voluntad, con aceptación, kiblu alehem, lo recibieron sobre ellos. Es decir, nosotros recibimos con ganas la coronación de Dios. No fue impuesto. Así como Adán lo eligió a Dios como rey, nosotros lo elegimos a Dios todos los Rosh Hashanah. Y todos nosotros tenemos todos los años, esto es algo increíble, el que lo piensa de esta manera, piensa Rosh Hashanah, o sea, uno dice, bueno, Dios, nosotros... No, Dios nos dio a nosotros la posibilidad, porque Dios nos la dio, de coronarlo a Él como rey todos los años. Es decir, de ir nosotros a ponerle a Dios la corona, metafóricamente hablando, y nombrarlo rey sobre nosotros. O sea, es algo que es elevado para una persona. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se olvida de esa función, de esa oportunidad que Él tiene de coronar a Dios como rey? ¿Qué pasa cuando uno se olvida del rey? Hay una famosa anécdota de la reina Isabel de Inglaterra, que ella estaba en su casa de verano en Escocia, ¿cómo se llama? Balmoral, ¿cómo es? Balmoral. Entonces ella estaba ahí, digamos, caminando con su guardaespaldas. Y de repente habían unos turistas americanos que no la reconocieron a ella. Entonces cuando la vieron, le dijeron, señora, ¿usted vive acá en la zona? Sí, tengo una casa acá cerca. Le dice, entonces, la ve a la reina, dice, yo no la veo, pero él la ve muy seguido, diciendo, digamos, sobre el guardaespaldas. Entonces, ¿en serio? ¿Usted la ve seguida a la reina? Sí, la reina tenía un humor así. ¿Nos podemos sacar una foto con vos? Señora, ¿nos saca una foto, por favor, con él? Sí, cómo no. Entonces ella se pone, ella lo cuenta, lo contó, ahí está video. Y el que no me acuerdo ahora, Griffin, ¿cómo era? Griffin, no me acuerdo cómo era el nombre de guardaespaldas, también lo cuenta. Bueno, le sacó la foto, entonces el guardaespaldas le dice, chicos, ¿no quieren que nos saquemos una foto todos juntos? Esta gran señora que le sacó la foto, que les dijo a ustedes este dato. Sí, cómo no, entonces sacaron la foto de los cuatro. Cuando ellos se fueron, la reina le dice, ¿cómo me gustaría estar en el momento en el que ellos le muestren la foto a sus amigos? Le digan, estabas al lado de la reina y no te diste cuenta. Le pediste a la reina que te saque una foto y no te diste cuenta. A veces estamos al lado del rey y no nos damos cuenta. Lo tenemos a Dios al lado esperándonos, que lo coronemos como Dios y le pedimos, che, ¿me sacás una foto con esto, con otra cosa que nada que ver? O sea, es una oportunidad que estamos desperdiciando. Eso es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es darnos cuenta que Dios nos está esperando, está con nosotros. Y Él nos dice, proclámenme como rey porque yo quiero ese vínculo con ustedes. Quiero renovar como todos los años, como ese primer Rosh Hashanah, como esa creación del mundo cuando estaba Adán.
quiero generar ese vínculo entre lo espiritual y lo material, entre ustedes y yo. Eso es el Rosh Hashanah. Ahora, viéndolo de esa manera, ¿no deberíamos estar con alegría? ¿No debería ser un día de festejo, un día de llegar primero con la importancia que el día merece? Eyamim Noraim, es Norá. Claro que es Norá. Norá es algo elevado. Escuchen, estamos proclamando a Dios como rey. ¿Hay algo más elevado que eso? Pero ¿qué pasa si nosotros nos olvidamos de que lo tenemos a Dios? Nos olvidamos del rey. No nos damos cuenta que el rey está con nosotros. Ahí entra el Yom Adin, ahí entra el día del juicio. Porque no es que Rosh Hashanah no es día del juicio. Día del juicio está escrito que es el día del juicio. Solamente que como explica el Baal Shem Tov, el juicio no es que Dios está sentado, ¿cómo se llama el gorro del juez? El sombrero ese que usa el juez. ¿Cómo? La toga. Toga, la toga. Se pone la toga y está ahí esperando a vos y a ver cómo nos va a castigar. No, eso no es el juicio de Dios. El juicio de Dios, cuando Dios juzga cómo va a ser el año de cada uno de nosotros, porque todos los años todos hacemos un balance, en los negocios, en la vida. Si llega, uno piensa cómo me fue, vieron que cuando llega Año Nuevo dicen lo que pasó en el 2024 y ponen flashes de cosas que fueron sucediendo. Bueno, uno hace balance, ¿qué pasó todo este año? ¿Y qué va a pasar de ahora? O sea, ¿cuáles son las decisiones para el año y los objetivos para el año entrante? Dios también se pone objetivos, nos pone objetivos. Y para esos objetivos nos dice, bueno, esta persona el año que viene va a tener que lucharlo un poco más. Él le voy a dar estos desafíos. A él se lo voy a hacer más fácil en esta cosa, porque yo lo necesito para esta otra cosa. Y Dios renueva con nosotros nuestra misión en su mundo. Ese es el juicio. Pero no es que Dios nos juzga, no vas a hacer. Dios nos juzga con amor. Dios es nuestro Padre. ¿Saben dónde se ve eso muy claro? Se lo ve en la Haftará de Rosh Hashanah. En la Haftará de Rosh Hashanah nos cuenta, nosotros leemos la historia de Hannah. Hannah estaba casada con el Caná. El Caná tenía dos esposas. Estaba Hannah y estaba Penina. Penina tenía hijos y Hannah no tenía hijos. ¿Conocen la historia? Una historia muy emotiva. Entonces todos los años ellos iban a Shiloh. Shiloh estaba el tabernáculo, como el Bet HaMikdash portátil, pero que estaba fijo en Shiloh. Iban todos los años a traer ofrendas, digamos, a visitar el Mishkan. Entonces el Caná hacía una ofrenda, un asado y comía toda la familia. Pero Haná estaba triste porque no había tenido hijos y Penina siempre se burlaba de ella. Está escrito que también, para que no la vean como alguien mala, está escrito que, digamos, si vemos la historia en profundidad, lo que Penina quería lograr en Haná era justamente que ella vuelque su corazón a Dios. Ella quería provocar en ella esa desesperación hasta que al final diga, yo le voy a pedir a Dios y se terminó. Bueno, pasó así un año, se sentaron todos a comer y el canal le daba a ella el doble de comida y todo como para tranquilizarla, decirle, mirá, vos sos para mí tan importante como 7 hijos, pero ella quería hijos. Entonces se fue al Mishkan y entró al Mishkan y en el Mishkan, ¿qué se hacía en esa época? No se fue a chupar. En el Mishkan, ¿qué se hacía en esa época? Se traían ofrendas. También existía la forma de rezar, pero ¿qué pasa? Se para Hannah empieza y llorando y rezándole a Dios, en voz baja. Los labios se movían, pero la voz no se escuchaba, así está escrito. Entonces estaba ahí el Cohen Gadol, Elías Cohen, la miraba, la observaba. Cuando terminó de rezar, se acercó y le dice, ¿hasta cuándo vas a entrar borracha, ebria, al Mishkan? No se puede entrar al Mishkan ebria. Sacate el vino de encima, sacate la borrachera. Entonces ella le dice, no, yo no estoy borracha. Yo le estoy pidiendo a Dios, estoy volcando mi corazón a Dios, pidiéndole un hijo. Entonces cuando ahí se da cuenta de Elí,
le dice, ¿sabes qué? El año que viene Dios te va a dar un hijo. Dios va a escuchar tu pedido y te va a dar un hijo. Y así fue que al año siguiente, y ella le promete que si Dios le da un hijo, ella lo va a traer, digamos, el hijo se va a educar, se va a criar y va a crecer en el Bet HaMikdash al servicio de la comunidad. ¿Quién fue ese hijo? Shmuel Anabí. El profeta Shmuel, que ungió a Shaul Amelech, a David Amelech, fue uno de los, fue comparado con Moshe y Aarón. Moshe y Aarón vuelve con ella, o sea, están al nivel de Moshe y Aarón. O sea, ese fue Shmuel Anabí, eso leemos en la Haftará de Rosh Hashanah. Ahora, ¿cómo puede ser que un Cohen Gadol, una persona que se supone que era un líder del pueblo, que debería poder ver el interior de las personas, confundió un rezo de corazón con una borrachera? Obviamente que él no pensaba que ella estaba borracha. Hay una explicación profunda que dice lo siguiente. ¿Qué es la borrachera? La borrachera es cuando uno piensa en uno mismo, está cerrado en sus problemas, en sus temas, en sus cosas y toma y no mira lo que hay alrededor. Está metido en sí mismo, en sus necesidades, en sus deseos, en ese, digamos, el tomar y el tomar y el tomar. Ahora, ¿qué pasa? Él sabía que ese día era Rosh Hashanah. Por eso leemos la Haftará en Rosh Hashanah. Ese día era el día de Rosh Hashanah. Y él sabía que ella estaba rezando, porque Rosh Hashanah se reza. Lo que él no entendía era por qué vos estás rezando, parece como, no para Dios, sino para vos, es decir, para cosas propias, personales. Y siendo Rosh Hashanah el día en el que nosotros proclamamos a Dios como Rey, le ponemos la corona a Dios, no es el momento para pedir necesidades. Imagínense ustedes el día de la coronación de un rey, toda la ceremonia, toda la gente con las banderas, de repente viene uno y dice, escuchame, necesito el baño de mi casa, me está perdiendo gotera, necesito... Pará, ahora, este es el momento, ahora me estás pidiendo estamos en el momento más importante, toda la televisión de todo el mundo está cubriendo este evento y vos me venís a pedir algo personal. Espera mañana pasado, cuando empiece entren, tome mi carro y me sienta a trabajar, ahí nos vemos. Entonces, eso es lo que él dijo. Vos el día de la coronación de Dios estás pensando en vos. Estás pensando en tus necesidades. ¿Por qué? Entonces, ella qué le dijo con su respuesta. Dijo, no, vos, disculpe, Cohen Gadol, con todo respeto, pero es verdad que Dios es Malkeinu, es nuestro rey. Pero antes de Malkeinu, ¿qué palabra viene? Avinu, es nuestro padre Dios. Dios no es un rey cualquiera. Dios es Avinu Malkeinu, es un padre que también es nuestro rey. Y a veces es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque un rey que es padre con sus hijos no es rey. Soy o padre o soy rey. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. El rey no es rey de sus hijos, es padre de sus hijos y rey del pueblo. Pero Dios es Avinu Malkeinu, son las dos cosas juntas. Entonces, también el día de la coronación de Dios, Rosh Hashanah, yo le puedo pedir mis necesidades. Porque Él es mi Padre, porque Él me quiere, porque Él me está esperando. De hecho, ¿qué más, ¿qué más quiere Dios que nosotros nos acerquemos a pedirle cosas? Y eso en realidad hace que nosotros recordemos a quién pertenecemos. Que nosotros pertenecemos el día de Rosh Hashanah, lo que hace es, nos enseña a sentir y a poder entender que nuestro vínculo con Dios es un vínculo tan profundo, que nosotros le pertenecemos a Dios y necesitamos proclamarlo todos los años a Dios como Rey para que no sea una tiranía, para que sea una razón que lo hacemos nosotros con razón, con ganas, con voluntad, con deseo. Escuché una historia de la época de la Shoah, como muchas historias, no sé si es tan real, puede ser real ¿cómo se dice? La parte de atrás de la historia, el marco de la historia. Si pasó o no pasó, no sé, no lo escuché de una persona misma, pero lo escuché de un rabino. La parte que sí es verdad, que eso sabemos, es que mucha gente, muchos judíos, escondieron a sus hijos en monasterios.
para salvarlos, para que se salven. Y después de la guerra, muchos padres fueron a buscar a sus hijos y bueno, había que encontrarlos, porque a veces pasaban años hasta poder encontrar y dar con su hijo, porque iba de acá para allá, una familia lo adoptó, se lo llevó, y reconocerlos, habían pasado, capaz que eran bebés y de repente ya eran niños. Entonces, esta historia es de una madre que lleva a su hijo al monasterio y le dice, mira, vos te vas a esconder acá, no te preocupes, yo me voy, algún día ojalá que nos volvamos a reencontrar, pero yo te pido un solo favor. Vos sos un chico judío, come kasher. Fíjate de que lo que entre en tu boca sea kasher. Muy difícil dentro. Pero bueno, el chico empezó, comía las verduras, comía, trataba, se acordaba lo último que le había dicho, las últimas palabras de su madre y él las siguió cumpliendo. Pasó la guerra y la madre fue a buscar a su hijo, fue a un lugar, a otro, ellos llegó al monasterio, le dijeron, no, él salieron ahora a un paseo que están en el campo, entonces la madre fue hasta el lugar ahí a buscarlo y cuando lo ve a lo lejos y el chico con ese presentimiento, ese sentimiento que se dio cuenta que la madre lo estaba mirando, se dio vuelta y cuando la vio fue corriendo, la abrazó y le dijo, mamá, mamá, soy tuyo, soy tuyo. Entonces la madre lo abraza y le dice, ¿qué quiere decir sos mío? Dice, mamá, hasta el día de hoy me cuidé que cada cosa que entró en mi boca sea kasher. Yo soy tuyo, es decir, tus palabras fueron tan profundas, estaban dentro de mí que ahora que nos reunimos, yo soy tuyo. Yo soy ese legado que vos me diste, esa educación que vos me diste, esos valores que vos me entregaste. Yo soy tuyo. Y esa es la idea de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah nosotros no es un día en el que nosotros tenemos que estar asustados, que Dios es Avinu. Es verdad que es Malkeinu. Y es verdad que es el día que Dios, Yom Adin Hazeh, el día del juicio, que Dios juzga cómo va a ser. Pero Dios no juzga a la persona desde la rigurosidad. Sino nos dice a nosotros, escúchame, si yo te pongo un obstáculo este año, si yo te pongo algo, un desafío para superar, es porque yo confío en que vos vas a poder superarlo y vas a crecer a partir de eso. De alguna manera vas a crecer. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que llegar este lunes a la noche a Rosh Hashanah, sabiendo que estamos renovando nuestro vínculo con Dios, es un nacimiento nuestro, un nacimiento nuevo, para un año nuevo, para cosas nuevas, para un crecimiento nuevo. Y en definitiva, cuando nosotros nos deseemos Shana Tová o Metuká, en realidad estamos deseándonos que Dios no nos ponga desafíos muy duros, muy fuertes, sino que sabemos que todo lo que viene de Él es bueno, sabemos que todos los desafíos son para crecer, pero le pedimos que la bondad del año sea una bondad dulce, una bondad perceptible, una bondad que nosotros podamos sentirla y no solamente saber que es bueno, sino sentir que es bueno. Que así sea para todos nosotros, que tengamos una Shana Tová, un Metuká, un año bueno y dulce. Este es el último shiur del año. Así que felicitaciones a todos los que participaron este año. Esperemos que el año que viene nos sigan también con más shiurim, y que, bueno, que podamos crecer también en cantidad de gente, también en contenido, y poder crecer en conocimiento, en espiritualidad, y que Besat Hashem sea este año, no el año que viene, este año sea el año ya de la llegada del Mashiach, que Tafshin Pei Vav 5786 ya estemos con el Mashiach.